no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Entonces el Señor le dijo a Ezequiel: hijo del hombre, come este rollo. Y dice la palabra de Dios que él lo comió. Y cuando lo comió se dio cuenta que la palabra de Dios era en su boca dulce como la miel. Así es la palabra de Dios, aquellos que disfrutan las cosas de Dios. Es dulce, es bonita, es agradable. Pero para aquellos que la rechazan, para aquellos que hacen duro su corazón, como que la palabra de Dios no es muy agradable, como que la palabra de Dios les molesta. Y no importa qué es lo que se predique o lo que se enseñe, si la palabra de Dios se predica y hay algo en sus vidas que no está bien, pues se van a ofender. Así es lo que pasó con el Señor Jesús cuando estaba enseñando. Dice la palabra del Señor que Él dijo que no es lo que entra a la boca que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y claro, estaba hablando también de los mandamientos y estaba hablando cómo el pueblo de Israel, especialmente los líderes, dice la Biblia que con su boca ellos honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y dice la palabra de Dios que se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Claro que se ofendieron porque ellos sabían que en su corazón no estaban bien. Se molestaron. Hubo algo en sus vidas que los hizo reaccionar a esta palabra. Porque esta palabra es verdad y lo que ellos estaban viviendo, sus vidas, era una mentira. No era cierto lo que ellos estaban viviendo. Ellos estaban nomás actuando. Es lo que quiere decir un fariseo, un actor, un hipócrita. Y entonces estos fariseos estaban actuando, estaban ellos haciéndose pasar por algo que no eran. Y cuando vino la palabra de Dios y el Señor les estaba hablando, como que se molestaron, les caló lo que el Señor dijo. Y por eso le agarraron coraje al Señor. Que tantas veces hay gente que se molesta o le tienen coraje a un hombre de Dios porque predica la palabra de Dios. Así es, esto fue lo que pasó con Jeremías. Dice la palabra de Dios que el Señor también envió a Jeremías a hablarle al pueblo que se arrepintieran. Pero el pueblo no quiso, el pueblo se ofendía. Y el Señor les dijo: así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Qué maldad hubo que sus padres hallaron en mí? ¿Qué maldad ustedes hallaron en mí? Que dejaron de seguirme, que se fueron en pos de dioses ajenos. ¿Qué fue lo que no les gustó? Yo les voy a decir qué fue lo que no les gustó. Que el Señor les tenía mandamientos, el Señor les daba consejos buenos, pero ellos querían seguir lo malo. Ellos querían hacer como los gentiles, ellos querían hacer como los demás naciones paganas, y por eso ellos estaban buscando una oportunidad para dejar al Señor. Pero por eso el Señor les preguntó: ¿pero qué mal hallaron en mí? ¿Qué mal les hice yo para que dejen de servirme? Así mucha gente le podemos preguntar: ¿qué mal hallaste en el Señor que ya no le sirves? ¿Qué fue lo que el Señor te hizo para que lo dejes? ¿Qué fue lo que te hizo el Señor para que ya no vengas a alabarlo en su templo, en su iglesia? ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó es que sus corazones se fueron en poses de dioses ajenos, y no todo el tiempo es un ídolo de barro, de plata, de oro. Puede ser una persona, puede ser un placer que la gente ama, que la gente adora, y el enfoque es solo en esa cosa y se olvidan del Señor.
Y el Señor le dice también en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, el versículo 8, el Señor les dice así: los sacerdotes dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tienen la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovechó. Estas cosas que ellos anduvieron, que no los aprovecharon para nada, ellos dejaron todo para seguir el mundo. Dejaron las bendiciones de Dios, dejaron el templo, dejaron la ley, dejaron todo. Y nada les aprovechó, nada les fue bien. El pueblo de Israel decayó en su estar con el Señor. Se hicieron una nación pagana. Llegó el punto en que dice la palabra de Dios que se levantó una generación que no conoció al Señor. El pueblo de Dios. Que dice que se levantó una generación que dijeron, ¿quién es Jehová? Los que deberían de conocer al Señor no lo conocieron. ¿Por qué? Porque cuando se les predicó la palabra de Dios se ofendieron. ¿Y qué tantas veces hay gente que se ofende cuando se le predica la palabra de Dios? Cuando se les dice, mira, lo que estás haciendo no es correcto. Lo que estás haciendo a Dios no le agrada. La manera que tú vives no es una manera correcta. A los lugares donde tú estás yendo no son correctos. Lo que tú estás viendo no es correcto. Lo que estás escuchando no está bien. Te va a apartar de las cosas de Dios. Y que tantas veces la gente usa pretextos, dice excusas. Acá alguien más lo está haciendo. Yo escuché que alguien también está haciendo lo mismo y a ellos no se les dice nada. No es cierto. La palabra de Dios es parejo para todos. Dios no hace excepción de personas. Dios está con nosotros. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, vamos a ser bendecidos. Pero cuando rechazamos la palabra de Dios, no va a haber bendiciones. Va a haber puro dolor y angustia. Así como el pueblo de Israel. En el tiempo de Jeremías, el Señor lo mandó al pueblo de Israel para que ellos se arrepintieran. Les predicaba Jeremías y ellos se burlaban de él, lo maltrataron, lo golpearon y le hicieron tantas cosas a este hombre porque estaba predicando la palabra de Dios. Y a los falsos profetas los trataban muy bien. Pero a este hombre lo maltrataron. Pero la palabra de Dios nunca se equivoca. El Señor guardó el pueblo de Israel por el desierto. Cuando andaba en el desierto, su calzado nunca se desgastó. Les dio agua, les dio maná del cielo. Y el Señor los invita a que regresen a Él. Les recuerda todo lo que el Señor había hecho por ellos. Pero ellos dijeron, no hay remedio de ninguna manera, porque a extraños hemos amado y tras de ellos he de ir. Entonces ellos ya habían hecho una decisión de que iban a ir en tras de dioses ajenos. Ellos iban a vivir su manera, en otras palabras. No había nada de lo que el Señor les estaba diciendo que les iba a cambiar de opinión. Ellos ya habían hecho una decisión que iban a seguir su propio camino. Ya no iban a seguir al Señor. Y qué triste cuando esto sucede, cuando una persona que conoce a Dios hace una decisión que ya no va a servir al Señor y se aparta de Dios. Y muchas de las veces dicen, es que cuando yo andaba en el mundo todo estaba muy bien y nomás me entregué al Señor y vinieron estos problemas y vinieron estas dificultades. No es cierto. No es así. Los problemas ya los tenías.
Muchas de las veces nos hemos equivocado cuando pensamos que si nos entregamos al Señor se van a terminar todos los problemas, se va a quitar todas las luchas y ya no va a haber más situaciones difíciles en nuestras vidas. No es cierto, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Él nos va a quitar todo el pecado, toda nuestra iniquidad, todo el Señor va a restaurar en lo espiritual. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevos en el Espíritu. No se está refiriendo nada a las cosas terrenales. Y muchos piensan que una vez que se entregan al Señor, todo eso se va a terminar. No es así, estamos en el mundo. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero tener ánimo, yo vencí el mundo, ustedes también lo van a vencer. Van a venir situaciones en nuestras vidas, aunque sirvemos al Señor, que se van a presentar cosas difíciles, pero las vamos a vencer en el nombre del Señor. Así que nosotros no debemos de desanimarnos porque vienen cosas duras en nuestras vidas. Al contrario, nos deben de ayudar a afirmarnos más, a orar más, a buscar más de Dios cuando vienen estas cosas. No apartarnos de Dios como muchos la usan como excusa para irse en pos de dioses ajenos, porque su corazón ya está allá, ahora no más falta que ellos estén allá. Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Su corazón ya estaba allá, querían hacer como los demás pueblos, querían ellos tener los mismos dioses, querían ellos vivir de la misma manera. Y ¿sabe qué? Lo lograron. Pero vino la ira de Dios sobre ellos. Y por eso Jeremías les estaba predicando para que se arrepintieran. El Señor les estaba dando una oportunidad que arreglaran sus vidas. Qué bueno es el Señor que nos da oportunidad antes de que venga la ira de Dios. Porque terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Si estamos viviendo ahorita en tiempos que el mundo nunca se imaginaba cómo este virus está impactando y va a seguir impactando al mundo entero, no nomás en los Estados Unidos o en ciertos países, pero en todo el mundo. Este virus está impactando, está haciendo cosas que la gente ni se daba cuenta que podía haber sucedido. Y nosotros debemos de afirmarnos más en las cosas de Dios. Esto no nos debe de asustar porque dice la Biblia, estas cosas van a suceder. Entonces, cuando estas cosas sucedan o sigan sucediendo o vengan otras cosas, nosotros todavía seguimos en el camino del Señor porque sabemos que Él nos va a proteger. Podemos estar seguros de eso. El Señor le dice a Jeremías, habla al pueblo de Israel. Y diles al pueblo de Israel que arreglen sus vidas, que hagan las cosas bien, que se olviden de sus malos caminos. Y ellos dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Entonces ellos ya habían hecho una decisión, que ellos iban a ir en pos de sus ídolos. Y mismos ellos confesaron que iban a hacer lo que había en su malo corazón, porque es lo que era, su corazón ya estaba allá, ahora nomás les faltaba que se fueran. Y eso fue lo que pasó, se fueron en poses de dioses ajenos. Y el Señor todavía hablando por medio de Jeremías, tratando de dialogar con ellos que se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Dice la palabra que nos has hablado en el nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Ellos le dijeron, no vamos a oír la palabra de Jehová. Ya no queremos saber nada. Y ellos usaron la excusa porque mira, cuando nosotros estábamos ofreciendo los sacrificios, las ofrendas, los incensos a los ídolos, pues todo nos estaba yendo bien. Cuando servíamos a Jehová, pues no nos estaba yendo bien la situación. Pero ahora que
estamos sirviendo a estos ídolos, pues todo va bien. Qué mentira del diablo. Pero ellos se habían convencido de que sirviendo al Señor no valía la pena. Que conociéndolos todo estaba mejor, y no era así. Estaban siendo ellos engañados, y ellos dijeron: no nos falta nada, no estamos sufriendo, no hemos caído a filo de espada, todo está bien. Pues ya el enemigo ya los tenía. Lo que el enemigo quiere hacer hoy en día es desanimar, así como desanimó al pueblo de Israel. Quiere desanimar a la iglesia, quiere desanimar a muchos. Y si uno no tiene cuidado, si uno no está firme en las cosas de Dios, va a venir el enemigo y los va a arrastrar. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando a aquellos que están débiles, aquellos que no se han afirmado en las cosas de Dios, aquellos que todavía desean estar en el mundo. Estos son los que el enemigo anda buscando porque son fácil para destruir. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Debemos de afirmarnos en las cosas de Dios para que no le demos oportunidad al enemigo. ¿Y por qué muchos se molestan? ¿Por qué muchos se ofenden? ¿Por qué el pueblo de Israel se ofendió cuando Jeremías les hablaba, les predicaba, les exhortaba? Porque ellos sabían que estaban equivocados, pero como quiera, por su orgullo, querían seguir adelante en sus malos caminos. Cuando se les predicaba la verdad, parece que ellos se molestaban y se enojaban, se ofendían, así como los fariseos. Cuando el Señor les hablaba, dice la Biblia que ellos se ofendían. Nosotros que no hemos escuchado o tuvimos el privilegio de escuchar al Señor cuando Él estaba presente, yo sé que muchas veces yo digo, ¿cómo sería estando yo ahí? Qué privilegio tan grande fuera sido para yo estar ahí escuchando las enseñanzas del Señor. Yo lo miro como un gran privilegio y qué bonito sería si yo hubiera estado ahí. Pero dice la Biblia que los que estaban ahí, muchos se ofendían cuando escuchaban la palabra del Señor. Se molestaban porque ellos estaban mal. Pero cuando alguien ama las cosas de Dios o desea más o quiere cambiar su vida, esas palabras son palabras bonitas, como dice el apóstol Pablo, las palabras, Señor, aleluya, que tú tienes, las que tú hablas, las que tú dices, son palabras de vida eterna. Esas son las palabras que queremos. Pero muchos se ofendían con esas palabras que escuchaban de los labios del Señor. Y lamentablemente el pueblo de Israel se hizo duro de corazón y no quiso recibir la palabra del Señor. Y por tanto vino el rey de Babilonia y destruyó al pueblo de Israel. Se los llevó captivos. Por 70 años ellos estuvieron en esclavitud por rechazar la palabra de Dios, por querer hacer como las otras naciones, porque los ofendió la palabra de Dios. ¿Y qué tanta gente está en esclavitud hoy en día? Porque rechazaron la palabra de Dios. Cuando se les predicó, se enojaron y se fueron de la iglesia. Cuando se les predicó, decidieron que jamás iban a pisar un templo porque se ofendieron, porque se les predicó la palabra de Dios. Ya no hay tiempo de ofendernos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Dios llama hoy al mundo entero, a los Estados Unidos, a México, a todos que se arrepientan. Y muchos se ofenden cuando se les predica la palabra de Dios. Aún no ven lo que está sucediendo, endurecen su corazón, dicen que esto va a pasar, pero no ven lo que viene. Vienen más cosas peores. Y por eso Dios manda
que nos arrepientamos, que lo búsquenos más, porque van a venir tiempos difíciles. No se ofenda cuando le diga, arrepiéntete. No se ofendan cuando se les diga, estás equivocado, estás mal. No se ofendan cuando se les diga, necesitas cambiar tu vida. Porque es la voluntad de Dios que se arrepientan. Dios no quiere que nadie perezca, más que todos vengan a arrepentimiento. El Señor no quería que el pueblo de Israel pereciera. Él quería que ellos vinieran a arrepentimiento, pero ellos no quisieron escuchar. Ellos no quisieron oír. Quisieron escuchar a profetas falsos. Quisieron escuchar a aquellos profetas de Baal que hablaban muy bonito, pero no ofrecían esperanza. A los profetas de Baal que animaban y motivaban a la gente, pero no les daban las palabras que necesitaban oír para arreglar sus vidas. Y lamentablemente muchos de ellos perecieron. Pero no es la voluntad de Dios que nadie perezca, más que todos vengamos al arrepentimiento. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de recibir su palabra. Es tiempo de dejar de ofendernos. ¿Por qué se ofende cuando se les predica la palabra de Dios? ¿Por qué se molestan? Yo les voy a decir por qué. Porque hay pecado en sus vidas y no quieren dejar el pecado y prefieren perecer que arrepentirse. Prefieren escuchar falsos que la verdad. Pero hoy es el día de salvación y el Señor manda todavía a sus hombres que prediquen su palabra, que hablen en su nombre, que prediquen el arrepentimiento, que el hombre pecador se convierta. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor nos está hablando. Es tiempo de dejar de ofendernos y recibir la palabra de Dios. Es tiempo de regocijarnos cuando la palabra de Dios se nos predica y decirle gracias, Señor, porque tienes cuidado de mí. Gracias, Señor, porque sé que me amas. Gracias. Señor, gracias te damos, porque has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos das. Y que nuestras vidas, Señor, tu palabra, todo el tiempo sea bien recibida con gozo y alegría. Porque esas son las palabras de vida eterna que necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar más de ti, Señor. Conocerte más, Señor, cada día. Queremos hacer lo que a ti te agrada. Queremos ir en pos de ti, no en dioses ajenos, Señor. Oh, queremos andar contigo, no con dioses ajenos. Queremos alabarte a ti, no dioses ajenos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Salvador del mundo, Señor. Te damos gracias. Te damos honra. Gloria a Dios. Yo sé que Dios abre camino para mí. Si yo vivo en santidad y deja toda maldad, yo sé que Dios abre camino para mí. Yo sé que Dios
abre camino para mí. Yo sé que Dios abre camino para mí. Si yo vivo en santidad y dejar toda maldad, yo sé que Dios abre camino para mí. Yo sé que Dios abre camino para mí. Yo sé que Dios abre camino para mí. Si yo vivo en santidad y dejar toda maldad, yo sé que Dios abre camino para mí. Yo sé que Dios abre camino para mí. Gloria a Dios, te damos gracias, Señor, aleluya. Te damos honra y gloria, alabanzas y adoración. Te damos, Señor, gracias por las bendiciones que nos das día tras día, por cuidar de nosotros. Cuidar, Señor, de nuestras familias, de nuestros hogares. Gracias te damos. Yo pido, Señor, que bendigas a todos los miembros de la iglesia, donde quiera que se encuentren en sus hogares, Señor, en el trabajo, que tú los guardes, que tú los cuides, los protejas, en el nombre de Cristo Jesús. Sus familias, Señor, pidemos bendición sobre ellos, que tú los cuides y los guardes. Gracias te damos por todas las bendiciones que nos das día tras día. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Alabanza y adoración te damos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Señor les bendiga.